Comer es una necesidad, pero cocinar es todo un arte. Lo saluda Valentina. Hoy les he traído esta torta de zanahoria sin gluten. Es una torta súper saludable. Contiene ingredientes exquisitos y una cobertura que le da una combinación perfecta. Así que no te pierdas ni un solo detalle y acompáñame para comenzar. Y los ingredientes que necesitamos para la tarta son los siguientes: 1,5 tazas de harina de almendras, 1 taza de nueces, media taza de almidón de maíz, 3 cucharadas de aceite de coco, media taza de yogur griego, 3 cucharadas de miel, 1 cucharadita de nuez moscada, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de canela, 2 zanahorias ralladas, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 3 huevos. Y para la cobertura necesitamos 200 gramos de queso crema light, 3 cucharadas de yogur de coco, 2 cucharadas de miel, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 cucharadita de ralladura de naranja. Comenzamos por separar las 3 yemas de las claras. Batimos las yemas hasta conseguir una textura cremosa. Batimos las claras a punto de nieve. Rallamos las 2 zanahorias finamente. Pasamos la naranja por el rallador hasta conseguir una cucharadita de ralladura. Picamos la taza de nueces, vienen siendo aproximadamente 12 nueces. Ahora pondremos la 1,5 tazas de harina de almendras junto con la media taza de almidón de maíz. Ahora agregamos 1 cucharadita de nuez moscada, polvo para hornear y canela. Mezclamos muy bien y agregamos las nueces picadas. Reservamos y ahora vamos con los ingredientes húmedos. En un bol tengo las 3 yemas batidas, le agregaremos las 3 cucharadas de miel, la media taza de yogur griego, las 3 cucharadas de aceite de coco, la ralladura de las 2 zanahorias, la cucharadita de esencia de vainilla y la cucharadita de ralladura de naranja. Ahora vamos a integrar los ingredientes secos con los húmedos. Mezclamos muy bien hasta conseguir una textura homogénea. Y por último pondremos las claras de huevo a punto de nieve. Con movimientos envolventes mezclamos muy bien para integrar la clara con la mezcla. Y así es la textura que necesitamos. Ahora engrasamos un molde de 20 centímetros con aceite de coco. Vertemos la mezcla en nuestro molde. Con una espátula le damos forma. Ahora en un horno precalentado a 180 grados hornearemos nuestra torta por 35 minutos. Mientras nuestra tarta está en el horno, vamos a preparar la cobertura. En un bol pondremos los 200 gramos de queso light. Batiremos un poco el queso para conseguir una textura más suave y manejable. Ponemos la cucharadita de esencia de vainilla. Continuamos mezclando
y le pondremos las 3 cucharadas de yogur de coco. Y las 2 cucharadas de miel. Batiremos muy bien hasta conseguir esta textura y reservamos dentro de la nevera. Una vez nuestra tarta está lista y fría, vamos a decorarla. Pondremos la cobertura en una manga pastelera. Si no tienes, puedes cortar el borde de una bolsita o un plástico para que sea más fácil la aplicación. Con la ayuda de una espátula pondremos uniformemente la cobertura por toda la tarta. Para terminar, decoramos con un poco de nueces y ralladura de naranja. Y es así como terminamos esta deliciosa torta de zanahoria sin gluten. Como puedes ver, comer saludable y delicioso es posible, así que te invito a que la prepares y la compartas con tus seres más queridos. Nos vemos en un próximo video.